Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana EGI, líder en energía limpia. Presentamos Prevención y Salud, un espacio dedicado a mejorar tu calidad de vida, con Julio César García y sus invitados de calidad. Señoras y señores de Prevención y Salud, estas navidades distintas, las primeras navidades que vemos nosotros dentro de una pandemia, un contexto totalmente distinto y que no hayamos imaginado ninguno. No creo que a algún ser humano se le haya ocurrido, de lo que conocemos, que este tiempo se iba a vivir en un tiempo de pandemia. Pero llegan las navidades y uno entiende que de algún modo el ser humano tiene que ir retornando a su vida cotidiana dentro de sus posibilidades y sobre todo que nosotros como personas debemos cuidar nuestra salud mental, porque la salud física se deteriora, pero cuando deterioramos la salud mental, entonces pues tenemos dos graves problemas. Primero, que no hay ninguna garantía de salud física, y segundo, que la salud mental dañada, mermada, puede llevarnos a consecuencias fatales. Entonces, para hablar sobre salud mental, para hablar sobre estas navidades y para hablar sobre el tema de depresión en estos tiempos de pandemia, tenemos a Leonardo Díaz García, que nos va a acompañar en la tarde. Bienvenido, Leonardo, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Julio, y muy buenas tardes a todas esas damas y caballeros que te siguen. Bien, Leonardo, el tema está puesto sobre la mesa. Navidad, depresión, pandemia. Cuéntanos, por favor, sobre esto. ¿Qué debemos hacer como seres humanos para seguir? Porque tenemos que seguir. La historia es sumamente importante, que conozcamos la historia y que traigamos a memoria hechos pasados, porque de repente eso nos produce una calma, un aliciente extraordinario. No es la primera Navidad que la humanidad tiene que pasar en medio de una pandemia. No es la primera Navidad que la humanidad tiene que pasar en medio de una catástrofe. Pero dado que personas antes que nosotros actuaron con inteligencia, con cuidado, con mesura, sabiendo que son más los días por venir con luz solar que la noche oscura, entonces ellos buscaron la manera de pasar esas navidades, vamos a decir, especiales en situaciones como la que nosotros tenemos ahora. Sí, es cierto, tú y yo y los que nos están compartiendo esta conversación nunca habían pasado una Navidad así, pero el tatarabuelo del tatarabuelo tuyo y mío y de cualquiera de los que está ahí, de repente pasó una Navidad peor que esta, pero ¿qué hizo? Se cuidó. Aceptó que la vida es complicada y que una de las cosas que más complican la vida son las circunstancias, es decir, los fenómenos aleatorios que tú y yo no controlamos. Así que la clave es, para pasar esta Navidad lo mejor posible, que busquemos en nuestro archivo de conocimientos, de herramientas, para manejar cualquier situación que tú y yo no podemos controlar. Una tempestad, la pandemia, un ciclón, una inundación, etcétera, etcétera. Son cosas que tú y yo no podemos evitar, pero ¿qué es lo que tú y yo entonces tenemos que tener? Las creencias, los ideales, las herramientas cognitivas para poder manejar esto y que no nos meta en depresión, en abatimiento, que no nos vaya a meter en una tragedia más que la que es inevitable, porque la que tú y yo debemos evitar son las evitables. Excelente, Leonardo. Ciertamente, como seres humanos hay cosas que no hay manera, no tenemos forma de evitarlas, y contra esa luchar no es para nada rentable. Pero, Leonardo, tenemos un tema: la gente que ha perdido familiares en estas navidades.
o que la perdió durante este año, llega tiempo del día de Nochebuena, día de Navidad, y entonces nos llega esta melancolía, esta tristeza. ¿Qué hacemos ahí, Leonardo? La tristeza es muy saludable, siempre y cuando haya un hecho que realmente la provoque, la muerte de un ser querido. Y es muy saludable siempre y cuando también como que se quede dentro de lo que es el periodo normal de luto, el periodo normal de duelo. Y cuando la tristeza se hace dañina, o tú y yo la hacemos dañina, cuando se convierte en depresión. Y cuando la tristeza se convierte en depresión, cuando es mucha tristeza. Y cuando tú y yo convertimos la tristeza, que es una emoción saludable, muy saludable. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que tú conserves tu salud? Expresar la tristeza. Se te murió un ser querido, no quieres salir en estos días, no salga. Quieres llorar, llora. Quieres estar ahí como trayendo a memoria esa persona, los momentos que viviste, siempre y cuando se esté dentro del periodo normal de duelo, porque es una especie de catarsis, que tú saques esos recuerdos agradables y que saques ese lloro que te provoca la pérdida de ser querido. Eso está bien. Ahora, pero cuando tú comienzas a estar incómodo con Dios, estar incómodo con la vida, estar rebelde, ¿por qué? ¿Por qué se te murió? ¿Y por qué a ti? ¿Y por qué no? Entonces tú estás actuando de manera muy tonta, muy estúpida. Porque lo que acabamos de decir, hay cosas que son inevitables, inevitables. Sea usted creyente o no creyente, la muerte es algo inevitable. Todo el que nace a morir empieza. Es un verso de una poesía que yo tengo escrito. Entonces, dado esa realidad, hay que aceptar la realidad. Hay que aceptar la realidad. Sin rebeldía, con sumisión a la tristeza, no hay ningún problema. Reitero, expresar la tristeza es muy saludable, el duelo se va, entonces, ¿qué es lo que? El tiempo cura todo. Entonces, con el tiempo lo que tenemos que quedarnos es con todos los agradables recuerdos de ese ser querido que partió, para que siga en nuestro corazón, siga en nuestra mente, como un faro, como una lámpara iluminándonos, y que lo que vivimos con ese ser humano como que nos siga guiando, pero sin rebeldía, sin amargura, porque eso no tiene sentido. Entonces, Leonardo, recogiendo así, lo que podemos decir es, bueno, Dios me dio un tiempo en este mundo con esa persona que hoy ha partido, y yo tengo que aceptar esa partida. Me duele, estoy triste, paso este momento de tristeza, pero sigo mirando que mi vida no se detiene con esta partida de ser querido, sino que mi vida continúa, que tengo otras cosas, que debo pensar en otras metas. Tal vez pensar esto, por ejemplo, las personas que se le ha muerto el padre, la madre, pero que tienen hijos. Tengo los hijos a quien debo con salud dedicarle tiempo. Entonces, mi tristeza la tengo, la expreso, pero no me dejo arropar por ella, para que ella entonces no me lleve a una depresión. Por ahí andamos. Por ahí andamos porque la depresión te va a tumbar tu sistema inmunológico, te tumba tus defensas. Al debilitarte tus defensas, entonces tú te haces mucho más susceptible a que cualquiera de la cantidad de virus que andan por ahí, la gripe esto, la gripe H1N1, que la pandemia, que el COVID, que qué sé yo qué. No, entonces, si tú te mantienes lo más emocionalmente estable, tu sistema inmunológico se mantiene más fuerte. Mira, un testimonio muy breve. Yo quería muchísimo a mi abuela y mi abuelo por parte de mi padre, que fueron los únicos que conocí. Mi abuela se murió como 2 meses antes de unas navidades. Y yo estuve muy recogido y prácticamente no celebré nada. Mis hermanos salieron y esto, y yo recuerdo que mi abuelo, que quedó viudo, dijo un comentario: el único que guardó bien el luto de su abuela fue Leonardo. Bueno, yo también me sentí bien, porque algunas veces uno hace cosas para que le reconozcan, pero yo creo que no lo hice para eso. Lamentablemente mi abuelo al año siguiente, un mes antes de las Navidades, murió.
Pero yo en esas navidades yo tenía deseo de salir. Ya yo había hecho unos planes con la novia de ir a bailar, de hacer esto, hacer aquello. Entonces me sentía como culpable de salir como a compartir, a divertirme, porque mi abuelo se había muerto. Pero yo quería. ¿A dónde voy con esto? Lo que hay que ser honesto. No te quedes en tu casa para aparentar tristeza si realmente tú quieres salir. Eso es más dañino que cualquier otra cosa. Ahora, ¿qué yo hice? Yo quería salir, pero yo quería a mi abuelo y me dolía la muerte de mi abuelo y me senté a reflexionar. Entonces me acordé que mi abuelo en muchas ocasiones me decía, pero Leonardo, no sea tan hogareño, mira que tus hermanitos salieron, ¿por qué tú no sales con ellos? Mi abuelo siempre quería verme alegre, quería verme contento, quería verme divirtiéndome. Entonces cuando yo traje eso a memoria, yo me di cuenta, es una estupidez mía yo quedarme aquí de que supuestamente porque estoy de duelo, pero yo quiero estar compartiendo, porque si yo salgo a compartir donde quiera que esté mi abuelo, él va a estar feliz y contento si es que puede verme, porque él dice, qué bien, mi nieto se está llevando de mi consejo. Y yo fui a bailar y bailando yo tenía unos recuerdos preciosos de mi abuelo, por ejemplo. Qué buen testimonio, Leonardo. Entonces, a la gente que hoy está pasando por este duelo, este momento de tristeza, y quizás está pensando más en la tristeza que en las cosas positivas, debemos irle diciendo que primero, Leonardo ha dicho algo muy importante sobre la depresión. La depresión ataca el sistema inmunológico, te tumba las defensas, te condena a estar encerrado, a estar triste, a estar tirado en una cama. Y entonces ya ahí tú no le haces bien a nadie. Entonces no es que no te duela, no es que no tenga tristeza. Hay que recuerde que el periodo de duelo, ese tiempo de dolor que es natural en cada ser humano, no puede eternizarse. Tiene que tener un tiempo de inicio y un tiempo para finalizar. La salud mental, que es un tema que es sumamente importante. Muchas veces cuando usted le siente que no puede respirar, busca a un médico. Si tiene problemas en el corazón, busca a un médico. Pero cuando el problema suyo es un problema mental, entonces ahí tarda más para buscar al médico. Y ahí es donde más rápido hay que buscar ayuda. Si usted siente que esa tristeza no se le va nunca, que esa tristeza, por el contrario, gana más peso en usted, busque ayuda. Hay muchos especialistas, muchos psicólogos muy buenos, terapeutas que le ayudan a que usted pueda superar esto y seguir con su vida. Leonardo, un consejo en estas Navidades para la gente que está en esa tristeza eterna en estos días. Toda emoción, y un poco quizá mayormente esa que etiquetamos de negativa, una manera de tú irla disminuyendo de manera sana es reconocerla. Reconocerla, estoy triste, estoy deprimido. Hablarlo con los allegados, con los que están ahí. Toda emoción descubierta, ya, ella pierde mucho poder sobre ti como para ella meterte en una depresión. Si la tristeza tú la hablas, tú la expresas, ya ella no tiene poder para meterte en una depresión. Si el enojo está iniciando en ti y tú lo descubres y tú lo hablas, me estoy enojando con lo que tú estás diciendo, ya el enojo no te va a controlar a ti, sino que tú lo controlas a él. Pero volviendo a la tristeza, que es el tema, entonces eso es fundamental. Si hablándolo tú mismo, contigo mismo, en tu conciencia, si hablándolo con Dios, si hablándolo con el sacerdote, con el pastor, con tu familia, tú sientes que definitivamente como que no se va y como que es demasiado para ti, entonces lo que tú acabaste de recomendar, es hora de contactar un orientador, un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, porque no hay cosa más simple que curar la tristeza y la depresión. Por último, depresión y tristeza te invitan a estar arrinconado, a no bañarte, a no cambiarte. Entonces, una cosa que tú puedes hacer totalmente es todo lo contrario. Te dice que no te bañes, tú te bañas, que no te cambies, tú te cambies, que no salga, llama a tus amigos, vengan, oblíguenme a salir, que tengo que salir.
Y si hace sol, que tú lo que quieres estar en un rincón en tu casa, hasta saliendo a coger sol, esos son uno de los remedios más poderosos. Que Dios te bendiga. Bueno, señoras y señores, ha sido nuestro compartir con Leonardo Díaz García. Como siempre, muy provechoso. Gracias, Leonardo. Feliz Navidad para todos ustedes. Feliz Navidad para Leonardo, que esperamos verlo en la próxima semana aquí en Prevención y Salud, segunda temporada.